Bienvenidos a tu canal Filosofía de la Psicología. En este video vamos a ver las cuestiones ontológicas respecto a la psicología. La ontología es una disciplina filosófica que en sus inicios era interpretada como metafísica. Estudia el problema del ser, de las primeras causas. Es la ciencia de la realidad o de lo que existe. Las preguntas a las que trata de dar respuesta la ontología son: ¿cuál es lo primario, la materia o la idea? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la esencia de todo cuanto existe? ¿Cuál es la relación entre la idea y la materia? Entre las dos corrientes filosóficas principales para lograr responder a la cuestión de la ontología es el materialismo y el idealismo. El idealismo filosófico se denomina así a la postura filosófica que responde al problema cardinal de la filosofía, afirmando que lo primario es la idea y que ésta genera o crea la materia. Es decir, el pensamiento es la esencia de todo cuanto existe, es la única realidad de la cual se deriva todo lo demás existente. Dentro de esta corriente existen dos: el idealismo filosófico, que es objetivo, que afirma que la realidad es producto de una idea pero diferente a la del hombre, es decir, todo lo existente deviene de un ser supremo, una idea absoluta, Dios, etc. Esta filosofía es la que da origen a las diversas religiones. En cambio, el idealismo subjetivo afirma que es la idea del sujeto de la cual deviene toda la realidad, todo lo existente. Es la persona quien afirma que la realidad existente es producto de su idea. Puede llegar al absurdo de decir que si algo existe como la computadora o este libro, es porque así él lo desea y que la existencia depende de que si él lo desea o no. El materialismo filosófico se denomina así a la corriente filosófica que afirma la primacía de la materia y como secundario a la idea, es decir, la naturaleza ha existido en primera instancia y que esta materia en proceso de evolución desarrolla las diversas formas de vida, plantas, animales y el hombre dentro de este último. ¿Cómo podemos observar esto en psicología? A través de la historia del desarrollo de la psicología, hemos podido ver cómo tanto el idealismo y el materialismo han influido en las diversas teorías. Esto puede verse en las explicaciones monistas o dualistas en psicología. El término monista se usa para referirse a los filósofos que no admiten más que una sola sustancia. Se puede ser monista y admitir que hay solamente materia o que hay solamente espíritu, pero no se deja de ser monista cuando se admite que hay una pluralidad de individuos, siempre que estos sean de la misma sustancia. Por otro lado, son dualistas los que afirman la existencia de dos sustancias, la material y la espiritual, a diferencia de los monistas que no admiten más que una sola sustancia. Cuando revisamos algún libro de historia de la psicología, en la mayoría de los casos se puede observar que se inicia con el clásico problema griego de qué es lo esencial en el hombre, el alma o el cuerpo, y podemos ubicar en primer lugar a dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles. Platón afirmaba que el alma era eterna y por ende este era la esencia del hombre. Era entonces un filósofo idealista. Basta recordar el célebre diálogo del Fedón, en la cual Platón da la explicación que el alma es lo que le da vida al cuerpo y trasciende al hombre. Por lo explicado podemos afirmar que Platón era un filósofo idealista, ya que para él la esencia del hombre era el alma. Así como monista, pues de los dos elementos solo el alma es la esencia de todo lo existente. Por otro lado, tenemos a Aristóteles, considerado como el padre de la psicología antigua, pues su libro de Ánima o acerca del alma es considerada la primera obra de manera explícita, exclusivamente psicológica, pues en ellas aborda temas variados que hoy son propios de la psicología, como sensación, percepción, memoria, inteligencia, entre otros. Pero pasemos a analizar lo que nos importa. ¿Cuál es la postura de Aristóteles frente a la dicotomía alma y cuerpo? A diferencia de su maestro Platón, afirmaba que el bien es cierto al alma, es la esencia del cuerpo. Esta no puede vivir si no es dentro de ella. El alma es pues quien dota al cuerpo de la capacidad
de la facultad nutritiva, sensitiva, discursiva y movimiento. Además, es por el que vivimos, sentimos y razonamos. Por lo explicado, podemos afirmar que Aristóteles es un filósofo dualista, pues para él el alma no puede vivir sin el cuerpo, ya que es en donde él reside, y el cuerpo es quien realiza los procesos básicos de sensación, movimiento. Entre ambos pueden ver como producto al hombre con sus facultades de razonamiento e inteligencia. Es idealista ya que, a pesar de que Aristóteles fue un biólogo naturalista, afirma que la esencia y la que da vida al cuerpo es el alma. Y sigue la polémica. Uno podría pensar que estos temas quedaron en la época de Platón y Aristóteles, o que se superaron y se resolvieron en aquella época, pero fíjate que no fue así. En el siglo XVII, René Descartes, uno de los más grandes filósofos, retomó el tema de qué era lo esencial en el hombre, el alma o el cuerpo. Claro, que ahora los términos utilizados eran distintos. Él se refería a la relación mente-cerebro. Para Descartes, el cuerpo estaba unido al alma mediante una glándula que se encontraba en el cerebro. Esta glándula era quien transformaba los estímulos, impulsos nerviosos en ideas, pensamientos, imaginación, razonamiento. De las partes del hombre, la mente y el cerebro, ¿cuál era lo esencial? ¿Lo primordial? Pues Descartes afirma una de las frases más conocidas en la filosofía en general. Él afirmó: pienso, luego existo. El cogito ergo sum. Esto deja entrever que para Descartes lo esencial es el pensamiento, la razón, ya que para saber que existo debo pensar primero. A partir de Descartes se trata de buscar la relación entre mente y el cerebro. Esto conllevó a que la psicología se desarrollase bajo esta herencia cartesiana, pues como ya se explicó líneas más arriba, una fuente de la cual nació la psicología es la fisiología, expresada en ese entonces en la psicofísica, que justamente buscaba la relación entre la mente y el cerebro. Ello llevó justamente al nacimiento de una nueva ciencia, la psicología, como aquella ciencia que se encargaría de solucionar dicha relación entre la mente y el cerebro. Así vemos los intentos hechos por Bohm y su teoría estructuralista, que buscaba justamente la relación entre la mente y los procesos fisiológicos que lo subyacen. A Bohm le seguirían Kohler, Kostka, Wertheimer y la Gestalt en Alemania, James con el funcionalismo en Estados Unidos, Freud y el psicoanálisis en Viena, Watson y el conductismo en Estados Unidos, Piaget, Osberg, Brunner, el cognitivismo, Pinker, Chomsky y las neurociencias, solo por mencionar algunos. Entonces vemos que el problema esencial de la filosofía está presente en el desarrollo de la psicología como una ciencia. Seguramente te preguntarás si en la actualidad existe dicho problema en la psicología. Pues hoy nadie habla sobre el tema, entonces debe de estar resuelto. Pues tenemos que hacerte el conocimiento que no es así. Este problema persiste en la actualidad. Aunque ha sido ignorado, ha sido pasado por alto, pero no porque haya sido resuelto, sino porque ya no es rentable hablar en psicología sobre estos temas. Por ejemplo, en la actualidad se ha llegado a afirmar que con las llamadas neurociencias se ha solucionado dicho problema, ya que a través de la neurociencia se supone que ya conocemos la causa del comportamiento. La neurociencia trata de reducir el comportamiento a ciertos procesos biológicos, fisiológicos, que ocurren en el cerebro producto de la interacción de ciertas sustancias químicas, neurotransmisores, hormonas, que serían en alguna proporción, aumento, defecto, exceso, la causa de por qué uno se comporta de una u otra manera. Se tiene un órgano concreto que se puede medir, pesar, tocar, es decir, el cerebro sería la causa final del comportamiento del hombre. Algunos psicólogos psiquiatras han aceptado dicha sentencia como solución final al problema, mente-cerebro. Pero esto no solamente es en el plano de la psicología, sino también en la educación, en la economía, en el liderazgo, en la ética, convirtiéndose en la actualidad en neuroeducación, neuroeconomía, neuroliderazgo, neuroética, neurofilosofía, etcétera, etcétera. En palabras de Marino Pérez, hemos llegado a un cerebrocentrismo, es decir,
a un reduccionismo que consiste en buscar explicar todos los asuntos humanos como una propiedad del cerebro. Asimismo, la controversia mente-cerebro a lo largo de la historia de la psicología ha producido muchas alternativas de solución. Por parte del monismo tenemos el panpsiquismo, fenomenalismo, monismo neutral, materialismo fisicista, entre otros. Y por parte del dualismo tenemos el paralelismo, epifenomenismo, interaccionismo, entre otros. Entonces, ¿cómo podemos abordar el problema ontológico dentro de la psicología? Para ello, debemos de definir correctamente una categoría esencial para abordar esta cuestión: realidad. ¿Qué es la realidad? Se puede afirmar que es todo aquello que existe, lo existente, el ser real. Es lo que es común a todas las especies de realidad que pueden describirse y en proceder a clasificar estas especies. Tenemos entonces la realidad articulada en realidad subjetiva, objetiva, experimentable, ideal, etc. Ahora, tal equiparación es doblemente otro problema importante, el del conocimiento, posibilidades y límites en la aprehensión de lo real, que será abordado más adelante. Esta definición de realidad nos lleva a preguntarnos qué es la existencia, en tanto que derivado del término latino existencia, el vocablo existencia significa lo que está ahí. Existencia en este sentido es equiparable a la realidad. De un modo general, el término existencia puede referirse a cualquier entidad. Puede hablarse de existencia real o ideal, de existencia física y matemática, etc. En resumen, la realidad es todo aquello que existe, y la realidad puede existir en tres niveles: realidad material, que hace referencia a todo lo concreto, que puede ser captado por los sentidos de manera directa; la realidad psicológica, es decir, la conducta de pensar, sentir y comportarse; y la realidad social, cultural, es decir, la moral, normas, costumbres, etc. El problema de los filósofos que plantean, ya sea en la antigüedad, cómo se relaciona alma-cuerpo, ya sea en la actualidad mente-cerebro, es considerar ambos como opuestos, partes contrapuestas, y que una de ellas es la que debe primar sobre la otra. Una debe eliminar a la otra, o es la mente o es el cerebro el que determina el comportamiento del hombre. Como se habrán dado cuenta, se ha puesto en la misma categoría tanto al pensamiento como al cerebro. Ambos son una realidad, ambos existen, porque no se puede negar que los recuerdos que usted tiene de su infancia existen, porque usted los puede recordar. Entonces, si existen, son parte de la realidad. Claro que no al mismo nivel. Los materialistas mecanicistas vulgares son los que afirman que la materia y la idea eran entes totalmente contrarios, no tenían relación alguna. Entonces no se puede negar que los llamados procesos psíquicos existan, son una realidad conductual. Si esto no fuera así, la psicología no tendría razón de ser. Y el próximo video, espérenlo, vamos a tratar sobre el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que nos va a ayudar a adentrarnos un poco más a fondo a lo que es la psicología desde el punto de vista de la filosofía. ¿Cómo podemos abordar esos problemas? Y vamos a tocar un poco el tema de Gustavo Bueno sobre lo que es la nociología de las ciencias humanas. Pero también nos queda ver cuáles son las cuestiones nociológicas de lo que es la psicología, así como revisar cada corriente psicológica desde el punto de vista nociológico y ontológico. Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Nos vemos en el próximo video de tu canal Filosofía de la Psicología.